Los derechos humanos, un tema con muchísimas aristas de gran actualidad también, tanto en Chile como en el extranjero. Cuando hay problemas de violencia en un pololeo, no falta quien aconseje la resignación, diciendo que las cosas cambian luego, al casarse. Y la experiencia demuestra que eso no es así. La discriminación laboral es una de las mayores injusticias de nuestra sociedad en pleno siglo XXI. Polémico resultó el nombramiento de Jacqueline Barriselberger de la UDI como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Los derechos humanos, uno podría decir, desde el punto de vista histórico, que empiezan a universalizarse, si dice de alguna manera, a hacerse conocido, a tener un protagonismo mucho más fuerte en la vida de las sociedades, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal del 48, yo diría que marca un punto de inflexión. Antes tú tienes la figura, tienes el concepto, incluso con otras denominaciones, derechos fundamentales en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. La Constitución norteamericana, que es otro granito en el tema, originalmente no tiene una declaración de derechos, pero se incorpora en las 10 primeras enmiendas, en un periodo muy breve, entre 1787 y 1789, incorporan. Por lo tanto, la historia es larga, pero yo diría un punto de inflexión en términos del concepto de derechos humanos como lo conocemos hoy día, yo lo pondría un poco arbitrariamente en el año 48 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque precisamente lo que hay es una reacción frente a la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. Eso marca un énfasis importante, pero tiene mucha trayectoria anterior. Jurídicamente, el tema de los derechos parte de los dos procesos revolucionarios que te mencioné, Revolución Francesa y Revolución Norteamericana. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, nos pusimos de acuerdo en una Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde hay cuestiones, los principios son súper básicos. El derecho a tener un nombre, algo que nos parece como hasta absurdo decirlo, ¿no? Claro, pero si uno se va a lo que sucedía con las personas cuando estaban presas, que les ponían un número, no eran llamadas por su nombre, es importante entonces reconocer como un derecho el derecho a tener un nombre, y a un nombre que elegimos en este caso los padres o quienes adoptan a un niño, ¿no? Eso es un derecho, y parece un derecho tan básico, el derecho a la libertad de culto. O sea, cada uno de los seres humanos tenemos derecho a ingresar a una religión, a un culto, a una actividad, ¿no?, religiosa por decisión propia. El derecho a asociación, no podemos juntar con quien queremos sin preguntarle a nadie. Por lo tanto, son derechos súper fundamentales y de la vida cotidiana, ¿no? No son, o sea, claro, tienen un fundamento filosófico, pero creo que es mucho más interesante sobre todo para este programa, digamos, hablar sobre cómo eso se traduce en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y en la vida cotidiana de las personas, el tener derechos, ¿no? No es, si yo tengo derechos, tengo que cumplir ciertos deberes. Yo tengo derechos que no son condicionados por los deberes. ¿Me explico? De pronto uno dice, las personas quieren tener solo derechos y no deberes. Tenemos derechos por ser seres humanos, ¿no? Por el solo hecho de ser un ser humano, debo ser respetado en mi dignidad. El tema es que los derechos humanos no nacen del reconocimiento legal. Los derechos humanos se entienden mayoritariamente como un dato inherente a la persona. O sea, los derechos se tienen por ser persona. Y lo que hacemos progresivamente es irlos reconociendo en distintos textos. Uno son las constituciones nacionales, que es fundamental, evidentemente por un tema operativo, práctico. Y otro en los textos de derecho internacional público, o sea, los tratados internacionales. Para nosotros hay a nivel de declaraciones, que son documentos que no tienen el carácter vinculante y obligatorio de un tratado internacional, pero que se han ido imponiendo como principios generales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y una serie de otros textos que son locales, digamos, o regionales, en Europa, en América, incluso en África, la Carta Africana de Derechos Humanos. Y también tenemos tratados que son vinculantes. Para nosotros, uno de los tratados más relevantes es el Pacto de San José de Costa Rica, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, a partir de eso tú tienes un conjunto de normas
que te van declarando y garantizando derechos fundamentales o derechos humanos. Pero el derecho en sí existe independientemente de su reconocimiento. El problema fundamental es una mala interpretación o tal vez la ignorancia respecto de lo que es el concepto de derecho humano, que es un concepto que está, bueno, nace y surge a partir de las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas a partir de los estados y de las instituciones. Por lo tanto, los derechos humanos no los podemos ver como un problema entre privados o entre personas. Si yo a alguien le agredo en la calle, es un problema entre dos personas, puede ser un delito, puede ser un crimen, puede ser algo éticamente cuestionable, pero no son derechos humanos en tanto no hay una institución participando, vulnerando esos derechos. Y de eso también se deriva quién tiene que cautelar los derechos humanos, y es el Estado. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que un carabinero como persona no es un violador de derechos humanos si es que no lo está haciendo al amparo de una institución del Estado, ¿no? Con las leyes y con los códigos que el Estado le está entregando a él y la potestad que el Estado le está entregando. Como persona natural, por supuesto que no. Entonces, ese punto me parece a mí que es como neurálgico para entender el debate y para entender también qué tenemos que exigir cuando exigimos derechos humanos. Yo creo que no solamente se ve el tema de derechos humanos como una discusión filosófica, a ratos desconectada de la realidad social y de la realidad cotidiana, sino que además también en el caso chileno se restringe muchas veces los derechos humanos a ciertos periodos de la historia de la patria que tienen que ver con dictadura, con derechos humanos que tienen que ver básicamente con atropello, situaciones de atropello y de injusticia. Pero una comprensión cabal de los derechos humanos implica un abanico mucho más amplio. Y en ese sentido en Chile no hay una cabal comprensión todavía, siento yo, de entender los derechos humanos como un Estado, como una situación en la cual una serie de derechos que en el concierto internacional están garantizados en carta, en convenio, en acta, que sean respetados en Chile. No hay un enfoque desde la política pública, por ejemplo, no hay un enfoque de derechos hacia las personas. Hay un enfoque que muchas veces tiene que ver con ser sujeto pasivo de políticas públicas. En el caso indígena eso es muy patente. En el caso indígena en Chile nosotros somos sujetos de asistencialismo del Estado, somos sujetos de la caridad del Estado. El tema indígena en Chile está situado en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el Ministerio de la Caridad, del asistencialismo, del paternalismo, donde están los discapacitados, donde están los adultos mayores, donde están los niños. O sea, que el tema indígena esté situado en el Ministerio de Desarrollo Social habla del enfoque que el Estado ve el tema indígena. Y claramente no es un enfoque adecuado. Cuando nosotros decimos que respetamos a las personas, eso tiene que verse plasmado no solo en el papel. Las leyes, yo no soy abogada, pero tienen un espíritu y una letra. Cuando se pone algo, eso tenía una intención. Yo creo que esa intención no siempre está plasmada pensando en el ser humano, pensando en la dignidad y en el respeto de las personas, ¿no? Por lo tanto, sí creo que tenemos que ir modificando las leyes. De hecho, lo hemos ido haciendo. Recién en el año 94 tuvimos una ley de violencia intrafamiliar. Antes no había. Y eso hace poquito, 20 años. 20 años es nada en una cultura. Por tanto, no se castigaba el maltrato hacia las mujeres, la violencia hacia las mujeres. 20 años atrás, nada más, ¿no? Por lo tanto, hay que ir cambiando, hay que ir modificando el cómo pensamos, ¿no? Y tal vez eso es lo más complejo, porque cuando uno habla de una cultura de derechos humanos es cómo instalar en la cabecita de todos nosotros, ¿no?, que las personas tienen derecho. Todas las personas, también los extranjeros, también los negros. Entonces decimos, estamos de acuerdo con que todo el mundo tiene derecho, pero resulta que en lo práctico, cuando aplicamos ese derecho a la vida cotidiana, unos tienen más derechos que otros. Unos son considerados mejor que otros, que tiene que ver con valores. En el año 2006 se realizó la Convención Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
donde Chile ratificó 2 veces, el 2008, ratificó la convención y no ha cumplido nada de los derechos. Por lo tanto, yo creo que ahí se está violando los derechos humanos, porque al no, se ratificó y al no cumplir algunos aspectos, ¿cierto? Yo creo que técnicamente se están violando los derechos humanos, sociales y humanos de las personas con discapacidad, al menos de este país. Por ejemplo, un caso que es, lo encuentro yo brutal, el caso de la Gobernación Provincial, que está aquí al frente de nosotros, que la Seremi de Desarrollo Social, que es la que regula todo el tema social del país, con respecto al tema de la discapacidad específicamente, está en un 4º piso y no hay un acceso para la silla de ruedas para que la persona suba a conversar con el Seremi. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el Seremi? De buena voluntad, bajar y atenderla abajo en una oficina que para mí no corresponde. Y eso es una violación de derechos, porque si yo quiero conversar con una autoridad, tiene que ser como corresponde, no que la autoridad baje y me atienda abajo. Entonces yo, a mi entender, es una violación de mi derecho como ciudadano y constitucional, diría yo. Cuando la familia, todos salen a trabajar, el niño debe ir al jardín infantil. Y ese jardín infantil debe entregar lo mejor en la educación y en todos los servicios que entrega al niño en las mejores condiciones. Nosotros esperamos que eso se haga y deberían haber organismos internos en Chile que controle. La reforma de educación parvularia está viendo, ¿no es cierto?, que se están colocando de acuerdo todas las instituciones que atienden a los niños. Estoy hablando de Integra, de Junji y Ministerio, para abordar integralmente esta atención de los niños y que exista una normativa común. No que cada uno tenga su propia normativa y que no se enfoquen en lo más importante, que es el niño. Ahora, eso para nosotros es favorable lo que está ocurriendo. Que nos sentemos a dialogar, que nos sentemos a pensar qué es lo que realmente el niño necesita. Y en función de eso se está haciendo. Lento, pero se está haciendo. 10 años más tal vez estaremos logrando algo, pienso yo. Antes no creo. Mira, hay una situación, yo diría, bastante estancada. Hoy día en Chile no hay una discusión sobre violencia contra las mujeres. El Estado, y ahí hay un problema de derechos humanos, el Estado somete a las mujeres a situaciones de violencia muy fuertes. Por ejemplo, cuando le niega la posibilidad de abortar frente a una situación que vulnera su vida, digamos. El Estado también impone a las mujeres cargas muy pesadas respecto de la administración de la familia, ¿no es cierto? El Estado no se está haciendo cargo de la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Entonces, claro, hay un problema fuerte, pero particularmente en temas de violencia yo diría que hay una negligencia legal. No se ha legislado correctamente respecto a la violencia y hoy día nosotros tenemos leyes de violencia que no están ni previniendo ni permitiendo proteger a las víctimas, por eso tenemos altos niveles de femicidio. Cuando uno empieza a hablar de estos temas, de solo la violencia política, que no la niego, que existe, que existió durante 17 años de dictadura y que indudablemente en democracia siguen dándose episodios de abuso y de violación y de tortura, en el caso, por ejemplo, de las personas privadas de libertad. Sin embargo, estos otros derechos no son menos importantes y nos suceden cotidianamente. Cotidianamente nos violan el derecho a un pago de una salud. Las pensiones que reciben las personas, ¿son dignas? ¿Eso no es una violación a los derechos humanos? Lo es. ¿Cómo mejoramos los sistemas, ¿no?, de las pensiones? Hacen que no se violen los derechos de las personas, ¿no? Entonces, parece que eso no tuviera relación. Bueno, esos son los derechos humanos, los derechos económicos, culturales. Respetar a una persona por cómo piensa es no violarle su derecho, no decirle tú no te puedes vestir así o no puedes pensar así, tienes libertad para pensar como quiera. Avanzar hacia un nuevo pacto social, hacia un nuevo contrato social entre la ciudadanía y el Estado es urgente. O sea, se requiere que construyamos un nuevo pacto en el cual estén contemplados los derechos plurinacionales, esté contemplada la pluriculturalidad, estén contemplados los derechos de los migrantes. La migración es un derecho humano, La migración no puede ser vista como un fenómeno negativo. Las Naciones Unidas califica a los migrantes como personas protegidas por convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces, creo que esas cosas se deben incorporar en una Carta Magna moderna, porque Chile, lamentablemente, su concepción de Estado y de vida republicana todavía está asociada a un antiguo régimen, de una élite oligárquica
una mirada muy paternalista respecto de la ciudadanía, muy de control también. Yo no puedo entender que gobiernos democráticos, la verdad, sigan defendiendo en muchos casos una carta magna que fue redactada en dictadura. O sea, creo que eso solo puede suceder en Chile. El tema de los derechos humanos es un tema muy dinámico. Entonces, cuando estamos hablando de derechos muy dinámicos, por lo mismo, con muchos espacios donde no tenemos acuerdo. O sea, hoy día hablar de derechos vinculados a las opciones sexuales es un tema en desarrollo, no es un tema afinado. Entonces, son o no son derechos, etcétera, es un tema que todavía está en discusión, porque además ni siquiera hay, en general, para muchos de estos aspectos, documentos, cartas internacionales, etcétera, que los desarrollen y los reconozcan. Se elaboran a partir de otros derechos generales, como el derecho a la identidad, como el derecho a formar una familia, etcétera. Entonces hay muchos temas como el matrimonio igualitario, la identidad de género, etcétera, el derecho al cambio de identidad de género, etcétera, que se van desarrollando a medida que se va produciendo la discusión. Y siempre están entrando temas nuevos. Hay necesidad de educar en derechos humanos y también hay necesidad de educar desde los derechos humanos. Y en eso nos falta mucho como sociedad. Pero además, yo creo que nos falta mucho una sociedad chilena que no está políticamente desarrollada y madura. Nos falta, tú fíjate en los niveles de abstención. O sea, la respuesta frente a lo inconforme que estoy con el estado de cosas es restarme y arreglármela solo, o en forma alternativa. No es tratar de incidir, no es juntarme con otro y tratar de hacer presión porque las cuestiones mejoren. Los partidos políticos son un desastre hoy día en términos de conducción política o de aporte al debate político. La política se hace desde el Estado, no desde los partidos ni desde la sociedad. Entonces ahí nos falta mucho. Yo creo que el tema de los derechos humanos no es un tema de un periodo corto, es instalar una cultura a largo plazo. Y el largo plazo pueden ser 20 años, 30 años, en que hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas, pensando en eso, de todas las personas de un país, de un territorio, en incorporar todas las visiones, todas las miradas, en todos los planos, económicos, políticos, sociales. Y entonces vamos a hacer un país además desarrollado, ¿no? Sin respetar los derechos de las personas, los derechos básicos de las personas, no podemos hablar de que vamos a ser un país desarrollado, creo yo.